Muy bien. Nuevamente un feliz día. El sexto escalón de la escalera de Pedro, esta escalera que nos conduce al cielo, va a ser de cabal importancia, hermanos. En muchas Biblias se la traduce como el temor. Dice a la paciencia, porque ayer vimos acerca de la paciencia, se le añade el temor. Aquí voy a compartirles un PowerPoint que estaba realizando hace unos minutos atrás. Y tenemos de esta manera. Quiero mostrarles acerca del temor, que es el sexto escalón. Si ustedes van a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 1 al 6. Versículos 1 al 6. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1, perdón, el versículo 6, ¿no? Dice: y al conocimiento, templanza, y a la templanza, paciencia, y a la paciencia, piedad. Dice en mi versión. En otras versiones pueden contener ustedes con el término y a la paciencia, temor. Pero en diferentes versiones de la Biblia, y ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6 versiones de la Biblia, la traducen como piedad. En este escalón dice: y al conocimiento, templanza, y a la templanza, paciencia, y a la paciencia, piedad. La traducen así, como piedad. Así es que vamos nosotros a ver algunos textos de la Sagrada Escritura acerca de la piedad, pero primero, ¿qué es piedad? Quiero mostrarles aquí en esta carta novena, escrita en el año 1904 por la sierva del Señor, que está escrita en el libro de la conducción del niño, en la página 18, el párrafo 5, justamente en el sitio de la parte del prefacio, perdón. Dice de esta manera: entre las cosas que lo convirtieron en un notable ejemplo de piedad, está hablando de acerca de Abraham. Se encuentra la estricta consideración. Ojo, miren este concepto que da acerca de la piedad. ¿Cómo era este siervo del Señor verdadero, no? Ahí le estoy aumentando un poquito el tamaño. Ahí está. Dice: se encuentra la estricta consideración que daba a los mandamientos de Dios. Tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios, porque el temor es obedecer, ¿verdad? Eso es lo que dice el primer ángel: temed a Dios y dadle gloria. Porque el temer a Dios, según la Santa Escritura, habíamos estudiado que significa obedecerle a Dios. A Abraham se le dijo, para que cuando iba a enzampar prácticamente el puñal sobre el cuello del muchacho, se le dijo: no hagas daño al muchacho, porque yo sé que temes a Jehová, yo sé que obedeces a Jehová. Génesis 22:12. Dice: la estricta consideración que daba a los mandamientos de Dios en su hogar. Además, dice, cultivaba la religión de la familia. Eso es lo que hacía Abraham. Por eso es un ejemplo de piedad. Quiero llevarles acá, un poquito más allá, a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es piedad? Piedad, según el comentario bíblico adventista acerca de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice de esta manera: piedad o reverencia a Dios. Esta cualidad, dice, impide que el cristianismo se torne farisaico.
y lo mantiene humilde y amable. Otro concepto acerca de la piedad. Repito, la piedad o ser reverente a Dios. ¿Han escuchado, dice, mujeres piadosas, hombres piadosos? Sí, pero dice esta cualidad de la piedad impide que el cristiano se torne farisaico. Y lo mantiene ¿cómo? Lo mantiene humilde y además lo mantiene amable. ¿Cómo es entonces un cristiano piadoso? Iracundo, lleno de su jactancia, de justicia propia. No, dice que lo mantiene humilde y además es una persona amable, cortés, cordial. Quizás la siguiente diapositiva nos aclare un poquito más. Aquí dice, miren, en el diccionario bíblico adventista, saqué este otro concepto, diccionario bíblico adventista. Y dice de esta manera, piedad, del griego generalmente eusebeia, significa piedad o santidad, religión. Eso viene del griego, ¿no? Significa piedad, santidad, religión. Eusebeia enfatiza la idea de piedad y reverencia hacia Dios. ¿Correcto? Es una reverencia hacia Dios. Sin embargo, a veces Eusebeia parece asumir una significación adicional como para denotar religión, especialmente la religión cristiana. Eso es lo que nos dice el diccionario bíblico adventista. Ustedes pueden poner en el diccionario bíblico adventista la palabra piedad y ustedes van a leer un poquito más, hasta les dan unos textos bíblicos. Aquí, hasta allí voy a quedarme con esta presentación y vamos a salir de aquí y nos llevaremos a esta presentación aquí. Mostrarles quiero yo, si pudiéramos irnos, mientras yo busco aquí, a Primera de Timoteo 4, 7, 8. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7, 8. Por favor, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y 8. Correcto, voy un poquito despacio. Yo busco acá en nuestra elevada vocación, que es una matutina, en la página 73, y vamos a leer la matutina del 6 de marzo. La matutina del 6 de marzo. Quisiera llevarles a que podamos leer completamente el texto de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Mientras tanto, yo estoy buscando aquí el texto mencionado, ¿no? Bien, repito muchas veces para que no nos pudiéramos anotar. Bien, dice aquí, hay un consejo. El versículo 7 dice, mas desecha las fábulas profanas y de viejas, ¿no? Las fábulas profanas y de viejas. Y ejercítate ¿para qué? ¿Para qué dice ahí? Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal, el versículo 8, para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente y de la venidera. A eso tiene la piedad, pues tiene promesa a esta vida presente y la venidera. Aquí en nuestra elevada vocación del 6 de marzo, dice así, después de haber añadido paciencia a la temperancia, debemos seguir ascendiendo en la escalera del progreso y añadir a la piedad, a la paciencia, y añadir piedad a la paciencia. ¿Correcto? Este es el resultado de la paciencia, porque ayer habíamos estudiado paciencia. Y cuando usted tiene paciencia,
llega a obtener la piedad. Vuelvo a repetir. Después de haber añadido paciencia a la temperancia, ¿correcto? Vamos a ver la escalera. Permítanme. Aquí vamos a ver el gráfico. Ok. Entonces dice, después de haber añadido a la temperancia, paciencia, ¿correcto? A la temperancia, paciencia. Entonces, de ahí vamos a añadirle piedad, que se le traduce como temor, pero ahora vamos a ver piedad, ¿no? En esta parte, permítame, esta es la versión anterior, muy bien. Aquí estamos. Entonces, después de haber añadido paciencia a la temperancia, porque de la temperancia empezamos, luego vamos a la paciencia, añadir a la paciencia, vamos a añadirle la piedad. Y o sea, la piedad es el resultado únicamente de haber llegado a obtener la paciencia. El apóstol Pablo dijo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿correcto? Y la paciencia, ¿qué produce? Prueba. Y la prueba, esperanza. Esto habíamos leído el día de ayer. ¿Estamos bien? Esperemos que no nos vayamos a distraer en este momento. Aquí entonces tenemos una nueva gracia. ¿Cuál es la nueva gracia? Aquí la señalo. La piedad. La piedad es la nueva gracia. ¿Correcto? Que debe tener el espíritu y la semejanza de Jesucristo. El fin que Dios persigue en todo su trato con nosotros es, ¿qué cosa? Y aquí está en rojo señalado. Elevarnos hacia su ideal divino y es Él que persigue todo el plan de salvación. Miren, pongamos toda esta atención porque es súper importante este escalón. Miren, la paciencia nos lleva a la piedad. ¿De acuerdo? Pero miren, dice que es el ideal divino en el plan de salvación que persigue el Señor Jesucristo, porque debemos llegar a la semejanza de Jesucristo. La corrupción del mundo está procurando posesionarse de nuestros sentidos. Todas las influencias impías que se advierten en todas partes están trabajando para mantenernos en un nivel bajo y terreno, cegando nuestras sensibilidades. ¿Sí? Todas las cosas que están en el mundo están tratando de posicionarse de nuestros sentidos, hermanos. Todas estas influencias impías, ¿cuáles serán las influencias impías? Pensemos un momento en esto. ¿No será el cine? Hermano, el cine, claro. Si de JA, después de JA, vamos al cine. ¿Son influencias impías o no lo son? ¿O están hablando ahí de cosas santas? Es que veo hasta el último hombre que es un adventista, pero eso es una película de Hollywood. Si estoy equivocado, por favor me corrigen. O una película hecha por Mel Gibson, mundana. O dicen, no, es que voy a ver cositas de niños así. Claro, de repente se van a ver Coco, del espiritismo, o cosas así. De tal manera que les llega a univolar la mente. Entonces, la corrupción del mundo está procurando posicionarse de nuestros sentidos. Todas las influencias impías. ¿Qué otra influencia impía? Las conversaciones. La misma televisión, hermanos. ¿Correcto?
está hablando aquí de influencias impías. Ustedes vayan pensando qué influencias impías hay en su alrededor, ¿sí? Porque si no tenemos nosotros estas influencias impías, va a ser mucho mejor. Estas influencias impías que se advierten en todas partes están trabajando ¿para qué? Para mantenernos en un nivel bajo y terrenal, para mantenernos aquí en esta tierra. Por eso muchos adventistas jóvenes dicen, no, no, o sea, a mí más me gusta el mundo que eso de la patria celestial, que sí que no. No, todo más apunta a que yo me quede aquí. No, yo quiero quedarme aquí, pero va a ser destruido, no importa, pero quiero gozar la vida aquí. Y se salen de la iglesia. Por esto, porque están procurando en la corrupción del mundo posicionarse de nuestros sentidos. ¿Cuáles nuestros sentidos? ¿Cuáles son nuestros sentidos? Visión. Mmm, qué rico el olfato. Esta comida me agrada. ¿Qué más? Oído, lo que yo escucho, la música, el tacto, lo que yo siento, lo que yo percibo. Miren, en el área sensorial dicen, qué regio utilizar unos zapatos de alta gama, de alta calidad, que voy a estar utilizando unas botas 7 vidas con las que voy a trabajar al campo. Son más duras, ¿sí o no? Queridos, todo eso nos lleva a nosotros a sensorializarnos. Y de esta manera estamos nosotros eh, llegando a un nivel que nos encante aquí la tierra, que nos guste, que estemos cómodos. No quiero decir tampoco que debemos estar con incomodidades. No, si es que podemos utilizarlas, utilicémoslas, pero que en esas incomodidades, esas comodidades, no nos atraigan, perdón, al terreno bajo, al terreno a este nivel muy, muy mundano. Y esta corrupción que hay en el mundo, que están con influencias impías, queriéndose posicionar de nuestros sentidos y que nos lleva a la mundanalidad, dice que ciega nuestras sensibilidades. ¿Qué otra cosa más hace? Degrada nuestros deseos. Ya no me gusta esto. ¿Qué voy a tomar agua? El agua si no tiene nada de sabor siquiera. Es que claro, estoy acostumbrado desde pequeño a que me den con dulce. ¿Saben que el niño no sabe de sabores? El niño no entiende si está salado o dulce, ¿no? Entonces estamos acostumbrados nosotros desde pequeños a despertar nuestra área sensorial, degradando nuestros deseos, debilitando nuestra conciencia. El Espíritu Santo dice que habla nuestra conciencia, nuestros sentidos, ¿no? Eso debilita. E invalidando nuestras facultades religiosas, al impulsarnos a prestar atención a la naturaleza del mundo inferior. Observemos esto. La preciosa escalera está para alejarnos de todo esto. Esta es esta escalera preciosa que estamos estudiando todas estas mañanas. Desde el primer escalón. Estamos estudiando primera de Pedro, digamos segunda de Pedro, capítulo 1, y ojalá puedan ustedes leerlo desde el versículo 3 hasta el 10. Pero dice, la atención es atraída hacia Dios cuando nos alejamos de todo esto. La atención es atraída hacia el Creador, de toda esta cosa mundana. Y Dios dice en Génesis que ahí Dios estaba en la cúspide de la escalera, y esa escalera era Cristo. Dice, se dan pasos ascendentes uno después de otro, y así vamos ascendiendo cada vez más arriba. A cada paso que se da, la atracción se hace mayor. Mayores y más santas ambiciones toman posesión del alma del ser humano. Queda atrás
la culpa de la vida pasada. No nos atrevemos a mirar hacia abajo. Cuidado con mirar atrás. Ahí dice hay un coro que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Correcto. Y ese debe ser nuestro lema. No volver atrás, no mirar nuestros ojos atrás, fijar nuestros ojos hacia lo alto, fijar nuestros ojos en Cristo. Mire, dice así, queda atrás la culpa de la vida pasada. No nos no nos atrevemos a mirar hacia abajo, hacia aquellas cosas que durante largo tiempo envenenaron la fuente de la verdad y de la felicidad, lo que nos mantenía triste, acongojado, tristes. Y despertaron todas estas cosas, el remordimiento, debilitaron y depravaron la voluntad, deprimieron todo impulso hacia el bien. Hermanos, no debemos de echarnos para atrás, no debemos ser de las personas que se retractan, que desertan. Debemos ir para adelante. Estamos viviendo un mundo tumultuoso, sí. Queridos, el propósito de la palabra de Dios, ¿cuál es? Inspirar esperanza. Y otro propósito de la palabra de Dios es guiarnos a ascender paso a paso hacia el cielo, mediante esta escalera, ¿no? Con vigor cada vez más creciente, logramos la semejanza del carácter divino por el impartimiento de su propia gracia. Qué hermoso. Por eso es lo que no debemos mirar hacia atrás, porque si miramos hacia atrás, solamente miramos todo lo malo que hemos hecho. Y ahora, queridos, con ustedes y yo estamos ascendiendo en esta escalera, podemos entonces lograr la semejanza del carácter divino por el impartimiento de la gracia del Señor Jesucristo. Y aquí hay algo muy, muy interesante acerca de la cera. Sí saben lo que es la cera, obviamente la parafina, con lo que se hacen las velas. Y ustedes ven cuando está la cera bastante calientita, bien maleable, bien allí blandita, muy blanda. Dice, así como la cera recibe la impresión del sello, también el alma, el ser humano, recibe y retiene la imagen moral de Dios. Imagen moral de Dios. ¿La piedad tiene que ver con los mandamientos? Claro, claro, hermanos. Por eso es que Dios nos dio la ley moral. Somos llenados y transfigurados por su esplendor, así como la nube, que es negra, adquiere una blancura inmaculada cuando es llenada por la luz. Queridos, ahora nosotros estamos viviendo tal vez situaciones muy densas, muy duras, pero pronto va a clarear. Pronto, hermanos, va a amanecer la luz, la blancura inmaculada, llenada por la luz de justicia, pues llenada por el sol de justicia. Yo he visto algunas veces y algunos que han viajado en avión. Muchas veces está nublado por la parte abajo, ¿correcto? Y ustedes salen y está bien nublado allí, pero de repente el avión sube y atraviesa esas nubes espesas y arriba, ¿qué observan? Un firmamento azul y ahí siempre está resplandeciente el sol. Los que han tenido esa experiencia pueden dar fe y razón de esto. Así que, queridos hermanos, y si ustedes tratan de mirar hacia atrás, miran todas esas nubes que dejaron durante el vuelo. Queridos, quiero llevarles yo al libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, perdón, es segunda de Timoteo, capítulo 6, versículo 3.
Segunda de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Quiero que ustedes encuentren. Y aquí hay una parte en donde dice, si alguno enseña otra cosa, ojo, cuando dice que las personas que enseñaron alguna otra cosa, sea anatema, dice, ¿no? El apóstol Pablo. Pero acá vuelve a decir el apóstol Pablo mismo el consejo a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, y no está de acuerdo con las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo, enseñando alguna otra cosa y enseñando a la doctrina que es conforme a la piedad, porque queridos, la doctrina de Jesucristo nos enseña la piedad. ¿El Señor Jesucristo era piadoso o no lo era? Claro, misericordioso, tardo para la ira. El Señor Jesucristo es muy piadoso. Dice que la doctrina es conforme a la piedad. Así es que, invitándoles nuevamente, porque si usted y yo, no leemos la Sagrada Escritura y no la practicamos, tampoco vamos a tener la piedad. Vuelvo a insistir en el mismo punto que ya habíamos hablado en el primer escalón. Miren cómo se va formando toda esta escalera. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Quiero pedirles un poco de disculpas, o bastantes disculpas. La cita anterior que habíamos leído es Primera de Timoteo, ¿sí? Capítulo 6, versículo 3. Yo corregí diciendo que es Segunda de Timoteo, pero es Primera de Timoteo. Capítulo 6, versículo 3, la cita que habíamos terminado de leer. Perdóneme, por favor. Ahora vamos a regresarnos en la misma epístola de Primera de Timoteo, en el capítulo 3, y vamos al versículo 16. Dice de esta manera, hablando desde el versículo 15, vamos a leer. Dice, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es qué cosa, que es la iglesia de Dios viviente, columna y apoyo de la verdad, es la iglesia de Dios. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Aquí dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá en gloria. El misterio de la piedad no es más que toda esa bondad y misericordiosa atención que Dios puso en nosotros y nos dio a su Hijo unigénito. Y el mismo Señor Jesucristo vino a manifestar su carácter, el carácter divino acá a la tierra, manifestando ese carácter misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. ¿Comprendemos, hermanos, este versículo? Quiero llevarles al libro de Testimonios. Si ustedes me permiten aquí buscarles justamente testimonios para ministros acerca de este texto que acabamos de leer en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La página 91. Vamos a leer la página 91 y el párrafo 2. Dice aquí, en su gran misericordia, y el subtítulo dice, el mensaje de la justificación por la fe. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador,
el sacrificio por los pecados del mundo entero. Ese es el misterio de la piedad, ¿correcto? Presentaba la justificación por la fe en el garante. ¿Cuál es el garante? El Señor Jesús, por eso es lo que está hasta con mayúscula. Es el garante de nuestra salvación. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifestaba ¿en qué? En la obediencia a todos los mandamientos. No habíamos dicho que la piedad tiene que ver muchísimo con la reverencia hacia Dios, el sentido de respeto por alguien superior a uno, o sea, el temor reverente. Así dice, ¿no? Entonces, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos y a su amor inalterable por la familia humana. Yo voy a señalar esto hasta aquí, para que ustedes tengan en cuenta, porque a veces cuando se señala es mucho más claro entender. Muchos habían perdido de vista a Jesús. ¿Y qué pasaba? Los que habían perdido de vista a Jesús necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. ¿No hay un himno que dice, fija tus ojos en Cristo? Y eso solamente lo cantamos de labios para afuera. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede, el misterio de la piedad que es Cristo mismo, que tiene el poder colocado en sus manos, Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Amén. Aquí. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Miren, todo lo que habíamos dicho eso. Necesitan dirigir los ojos ante Jesús, hermanos. Ese es el mensaje. Correcto. Que Dios, o sea, el Señor Jesús, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Miren, si aquí podemos nosotros aprender muchísimo en este momento, es que el misterio de la piedad, la escalera de Pedro y todo lo que hemos venido mencionando, todo esa es la voz del tercer ángel. ¿De acuerdo? La voz del tercer ángel que necesitan dirigir los ojos a la divina persona y a sus méritos para que eso se nos impregne en nosotros y seamos nosotros parecidos al carácter del Señor Jesús. Qué pena, se nos ha ido bastante el tiempo, pero quiero llevarles a otros versículos. ¿De acuerdo? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 5. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 3, y el versículo 5. Ahora sí es 2 de Timoteo, hermanos. Miren lo que pasa para estos tiempos. El versículo 1 dice de esta manera: sabe también esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, hermanos. Estamos viviendo ahora eso, ¿no es cierto? Versículo 5 dice que estas personas del versículo 2, que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, ya da una gran cantidad de lista, características. Permítame contarles, son 1, 2, 3, 4, 5, sin santidad, está aquí, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
15, 16, 17. Ajá. Amadores de los placeres más que de Dios. 17 características que son de estos hombres amadores de sí mismos. Dice que estos, teniendo apariencia de piedad, niegan la eficacia de la piedad. Y a estos hay que evitarlos. A estos hay que evitarlos. Queridos, permítame mostrarles acá en consejos para maestros, la página 25, el párrafo 1. No sé si está mal tomada esta cita. Sí. Dice, hay dos clases de educadores en el mundo. La una está compuesta por quienes Dios hace conductos de luz y la otra por aquellos a los cuales Satanás usa como sus agentes que son sabios para hacer el mal. La primera contempla el carácter de Dios, o sea, la que está compuesta por los que hacen conductos de luz. ¿Sí? Y la segunda está en conveniencia con el príncipe de las tinieblas. Esto habíamos leído ya esta cita, ¿verdad? Hay una gran necesidad de elevar la norma de la justicia. Consejos para ministros, la página 26, el párrafo 1, y estoy hacia adelante. En nuestras escuelas, de dar instrucción de acuerdo con la orden de Dios. Si Cristo presentase en nuestras instituciones, penetrase en nuestras instituciones destinadas a la educación de jóvenes, las limpiaría como limpió el templo. Hasta allí vamos a leer. Acá quiero llevarles en consejos para a ver, CMC, para ir terminando. La página 361. Permítame, aquí. Página 361 y el párrafo 1 vamos a leer, hasta el 3. No se puede ser perfecto o completo ningún proyecto de negocios o plan de vida que abarque únicamente los breves años de la vida actual y no haga provisión para el futuro eterno. Dice, no puede ser perfecto o completo ningún proyecto de negocios o tampoco puede ser perfecto un plan de vida que abarque únicamente los breves años de la vida actual, si no hace provisión para el futuro eterno. Es lo que dice aquí. Enséñese a los jóvenes a considerar la eternidad en sus cálculos. Enséñeles a escoger los principios y buscar las cosas durables, a acumular para sí aquel tesoro en los cielos. Dice, enséñese a los jóvenes a conquistarse amigos por medio de las riquezas de la injusticia. Perdón, aquí parece que hemos leído mal. Dice aquí, a conquistarse amigos por medio de las riquezas de la justicia sería. ¿Sí? Porque acá está hablando del tesoro de los cielos que no entra ni la polilla, ¿no? Aquí, para que cuando éstas falten, aquellos los reciban en las moradas eternas. Todos los que hacen esto están haciendo la mejor preparación posible para la vida en este mundo. Ningún hombre puede acumular tesoro en el cielo sin hallar que por este medio se enriquece y ennoblece su vida en la tierra. La piedad para todo es provechosa, dice. Para todo es, y aquí voy a terminar señalando esto. Para todo es provechosa, teniendo la promesa de la vida que ahora es y de la que ha de ser.
Primera de Timoteo 4:8. Hermanos, usted tiene una promesa grande, grande. Una promesa misericordiosa de parte del Señor. Y esto debe ser para nosotros provechoso, demasiado provechoso. La promesa de la vida que ahora es y de la que ha de ser. Si usted es un hombre o una mujer piadosa, ¿sí? Si usted es una persona que hace el bien a las demás personas, queridos, ustedes están haciendo, como quien dice, recursos, están poniendo recursos para esta vida y para la eternidad. ¿Correcto? La piedad es en esta escalera algo muy importante. Pues recuerden, primero a desarrollar la paciencia y de allí comenzamos a desarrollar la piedad. Que el Señor les bendiga en este día, hermanos.